Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día genial. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a interesar muchísimo, porque, bueno, a quien no le encanta el chisme, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre el bombazo que ha explotado en el mundo del espectáculo, la supuesta revelación del último amor de Can Yaman y la verdad impactante detrás de Demet Özdemir. Así es, vamos a desentrañar todos los rumores, analizar las evidencias y tratar de llegar al fondo de lo que realmente está pasando entre estos dos titanes de la actuación turca. Y créanme, la historia es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, les quiero pedir un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estamos al día con las últimas novedades de sus celebridades favoritas. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Para entender la supuesta revelación, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son tremendamente talentosos con legiones de fans alrededor del mundo, y, oh sorpresa, ambos compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Y qué pasa cuando dos actores guapos, carismáticos y con química de sobra trabajan juntos? Exacto, rumores, especulaciones y una tormenta mediática. Desde el momento en que Erkencikus se estrenó, los fans no tardaron en notar la chispa entre Can y Demet. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn tenían una conexión innegable, y esa química trascendía la pantalla. Los besos, las miradas, las bromas, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, y la prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Empezaron a circular fotos, vídeos y fuentes cercanas, que afirmaban que Can y Demet estaban saliendo en secreto. Inicialmente ambos actores negaron rotundamente cualquier relación romántica fuera de la pantalla. Dijeron que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, y que la química que veíamos era simplemente parte de su trabajo como actores. Pero la insistencia de los fans y los medios de comunicación era tal, que la negación comenzó a sonar, bueno, un poco sospechosa. ¿Por qué negarlo tan fervientemente si no había nada que esconder? Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente han resurgido ciertos rumores que afirman que Can Yaman finalmente ha revelado su último amor, y que, sorpresa, ese amor es Demet Özdemir. La información proviene de supuestas entrevistas, publicaciones en redes sociales y filtraciones de fuentes internas, lo que ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente Can Yaman ha confesado sus sentimientos por Demet? ¿Y cuál es la verdad impactante que se esconde detrás de esta supuesta revelación? Lo primero que debemos destacar es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Can Yaman. No hay declaraciones directas ni entrevistas donde él haya afirmado abiertamente estar enamorado de Demet. Lo que sí hay son especulaciones, rumores y una gran cantidad de interpretaciones. Muchas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato han alimentado la llama, pero ¿son confiables? ¿O simplemente están aprovechando la popularidad de ambos actores para generar clics y atención? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Analicemos las evidencias que se han presentado hasta ahora. En primer lugar, se habla de ciertas publicaciones en redes sociales que supuestamente sugieren una conexión romántica. ¿Qué tipo de publicaciones? Fotos con mensajes ambiguos, likes en publicaciones de uno y otro, comentarios que insinúan una relación especial. El problema, sin embargo, es que estas publicaciones pueden ser interpretadas de muchas maneras. Un me gusta en una foto no necesariamente significa que alguien está enamorado. Pueden ser simplemente muestras de apoyo o incluso gestos amistosos. Los mensajes ambiguos por su parte son, bueno, ambiguos. Pueden referirse a cualquier cosa, desde un proyecto profesional hasta una amistad. Por ejemplo, una publicación reciente en la cuenta de Instagram de Can Yaman mostraba una foto suya en un set de filmación,
con un pie de foto que decía, buscando el paraíso, ¿lo encontraré? Este mensaje por sí solo no revela nada, pero algunos fans lo interpretaron como una posible referencia a Demet, ya que Erkenci-Kus, pájaro soñador, evoca imágenes de libertad y búsqueda, elementos que podrían asociarse con el amor. Del mismo modo, Demet ha publicado en su cuenta fotos con citas sobre el amor y la felicidad, que algunos han relacionado con Kan. Sin embargo, estas citas pueden ser genéricas y aplicables a diversas situaciones. La clave está en no sobreinterpretar cada gesto, sino en analizar el conjunto de las acciones y declaraciones. En segundo lugar, se mencionan ciertas fuentes internas que afirman saber la verdad. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? ¿Son personas cercanas a Kan y Demet? ¿Son personas confiables? ¿O simplemente son individuos que buscan notoriedad? En el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen historias y se manipule información para generar polémica. Por lo tanto, es fundamental ser escépticos ante este tipo de afirmaciones, y no tomarlas como verdades absolutas. Estas fuentes, que a menudo se autodenominan cercanas a la pareja o amigos de la familia, suelen filtrar información a medios de comunicación que buscan exclusivas. Es importante recordar que estas fuentes pueden tener sus propios intereses, como ganar popularidad o incluso obtener beneficios económicos al alimentar los rumores. Un ejemplo de esto es el caso de una supuesta confidencia revelada a un portal de noticias turco. Según la fuente, Can Yaman y Demet Özdemir estarían manteniendo una relación en secreto desde hace meses, y habrían aprovechado sus viajes por separado a Italia para encontrarse en secreto. Sin embargo, la falta de pruebas sólidas, como fotografías o declaraciones directas, hace que esta información sea altamente cuestionable. Es crucial, por tanto, contrastar la información con diferentes fuentes y buscar pruebas irrefutables antes de darla por válida. En tercer lugar, se ha especulado sobre ciertas pistas en la forma en que Kan y Demet se relacionan públicamente. ¿Cómo se comportan cuando se cruzan en eventos, en entrevistas o en publicaciones conjuntas? ¿Hay miradas cómplices? ¿Hay gestos de cariño? ¿Evitan mirarse? Nuevamente, estas pistas son subjetivas. La forma en que dos personas se relacionan puede ser influenciada por muchos factores: la personalidad de cada uno, la dinámica de la amistad, la presión mediática. Interpretar estas interacciones como prueba de un romance es un poco arriesgado. Analicemos algunos ejemplos concretos. Durante la promoción de Erkenci-Kus, Kan y Demet mostraron una evidente complicidad en las entrevistas. Se reían juntos, se miraban a los ojos y se complementaban en sus respuestas. Sin embargo, estas actitudes pueden ser perfectamente normales entre compañeros de trabajo que comparten una buena sintonía y han pasado mucho tiempo juntos. Por otro lado, en eventos posteriores, como entregas de premios o fiestas, se ha notado una cierta distancia entre ellos. Aunque se han evitado en algunas ocasiones, también han sido fotografiados compartiendo momentos de conversación y risas. La interpretación de estos gestos depende del ojo que los observa. Algunos fans ven en ellos una prueba de un amor secreto, mientras que otros consideran que simplemente son dos personas que han decidido mantener una relación más discreta. En otro orden de ideas, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. Turquía es un país con una fuerte tradición conservadora, y la vida privada de las celebridades suele ser objeto de gran atención y, en ocasiones, de críticas. Por esta razón, muchos famosos prefieren mantener sus relaciones sentimentales en secreto, para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad es que hasta el momento no hay pruebas contundentes que confirmen que Can Yaman y Demet Özdemir estén saliendo. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y una gran cantidad de interpretaciones. Es posible que entre ellos exista una amistad muy fuerte, una conexión especial, o incluso una atracción, pero no podemos afirmar con certeza que estén en una relación romántica. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kan y Demet ha sido muy importante para ambos. Gracias a Erkenci-Kus, ambos alcanzaron una fama internacional, y sus carreras profesionales se dispararon. La química que tenían en pantalla generó un gran entusiasmo entre los fans, y eso, sin duda, les benefició a ambos. Es posible que, independientemente de si son o no pareja, se sientan unidos por esa experiencia, por ese éxito compartido. La serie Erkenci-Kus fue un fenómeno televisivo que traspasó fronteras.
El éxito de la serie llevó a Khan y Demet a ser reconocidos en todo el mundo y a aumentar considerablemente su popularidad. Esta experiencia compartida sin duda fortaleció su vínculo, independientemente de que exista o no una relación romántica entre ellos. La serie no solo les proporcionó fama y reconocimiento, sino también oportunidades profesionales. Khan Yaman protagonizó posteriormente otras series de éxito como By Yale, Señor Equivocado, y Demet Özdemir ha seguido consolidando su carrera con papeles protagónicos en series como Doğduğun Kaderindir, La casa en la que naciste es tu destino. La serie fue crucial para impulsar la carrera de ambos actores, y la conexión que tenían en la pantalla resonó en los espectadores. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué la falta de confirmación? Aquí es donde entra en juego la verdad impactante. Muchas veces en el mundo del espectáculo, se crea una estrategia de misterio y especulación para mantener la atención del público. Las relaciones, sean reales o no, pueden ser utilizadas para generar interés, para mantener a los fans enganchados, para vender más productos y para hacer dinero. No digo que esta sea la única razón, ni mucho menos, pero es algo que debemos tener en cuenta. A veces la industria del entretenimiento funciona así. Se juega con los sentimientos de los fans, se alimentan los rumores, y se crea una narrativa que a menudo está más enfocada en el beneficio económico que en la verdad. Por ejemplo, la industria del marketing y las relaciones públicas puede aprovechar los rumores sobre la vida sentimental de las celebridades para impulsar campañas publicitarias. Las marcas pueden contratar a Khan y Demet para protagonizar anuncios juntos, o incluso para promocionar productos individuales, aprovechando la especulación sobre su posible relación. De esta manera, la supuesta química entre ellos se convierte en un activo comercial que genera ganancias significativas. Otra posible razón para la falta de confirmación es la privacidad. Tanto Khan como Demet son personas muy reservadas, que prefieren mantener sus vidas privadas alejadas del ojo público. Tal vez simplemente no quieran que su vida amorosa sea el centro de atención. Quizás quieren proteger sus relaciones, y no quieren que la presión mediática interfiera en sus vidas personales. Ambos actores han expresado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida privada alejada de los focos. Khan Yaman ha manifestado su incomodidad ante la constante atención mediática, y Demet Özdemir ha expresado su deseo de proteger su intimidad. Esta postura es comprensible, dado el acoso constante que sufren las celebridades por parte de los paparazzi y los medios de comunicación. Además, es importante considerar que las relaciones sentimentales son complejas y personales. Las decisiones sobre cómo, cuándo y con quién compartir la vida personal son exclusivamente individuales. No debemos presionar a las celebridades para que revelen detalles sobre sus vidas privadas, sino respetar su derecho a la privacidad. En resumen, la supuesta revelación del último amor de Khan Yaman y la verdad impactante detrás de Demet Özdemir es en gran medida un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen la existencia de una relación romántica. Lo que sí es real es la química que existió entre ellos, el éxito que compartieron, y la gran cantidad de especulaciones que generaron. Es importante recordar que aunque las especulaciones sobre la vida sentimental de las celebridades pueden ser entretenidas, no deben eclipsar el trabajo y el talento de los actores. Khan Yaman y Demet Özdemir son artistas con una trayectoria profesional sólida, y sus logros deben ser valorados por encima de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Es fundamental separar la fantasía de la realidad. Las series de televisión, como Erkenci-Kuş, crean mundos ficticios en los que los actores interpretan roles y construyen relaciones. Sin embargo, estas relaciones en la ficción no siempre reflejan la realidad. No debemos confundir la química en pantalla con la vida personal de los actores. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión. Como fans, es natural que nos interesen las vidas de nuestros ídolos, que nos guste saber sobre sus relaciones, sus amores, pero también es importante respetar su privacidad. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten todo sobre sus vidas personales. Debemos ser conscientes de que ellos también son personas con sentimientos, y que tienen derecho a vivir su vida como deseen. La obsesión por la vida privada de las celebridades puede ser perjudicial. La presión mediática constante puede afectar la salud mental de los actores, y limitar su capacidad de disfrutar de su vida personal. Es importante mantener una perspectiva equilibrada, y recordar que las celebridades son personas, y tienen derecho a la privacidad. Y ahora, para finalizar, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan?
¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Creen que es todo una estrategia de marketing? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. En la sección de comentarios podemos profundizar en las posibles implicaciones de una relación real entre Can y Demet. ¿Cómo afectaría a sus carreras? ¿Cómo reaccionaría? Sus fans. ¿Qué tipo de desafíos enfrentarían? También podemos discutir sobre la ética de la industria del entretenimiento y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de rumores y especulaciones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos explorado a fondo los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las evidencias y tratando de llegar al fondo de la verdad. Recuerden que en el mundo del espectáculo muchas veces las cosas no son lo que parecen, y que es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones. La próxima vez podríamos analizar otros temas relacionados con las celebridades turcas, como las polémicas en la industria del entretenimiento, las tendencias de moda y las nuevas series de televisión. Sus sugerencias son bienvenidas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Estén atentos a mis próximos vídeos donde seguiremos hablando de sus celebridades favoritas y desentrañando todos los misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Un abrazo grande.